Gracias por seguir con nosotros. Estamos seguros que han ido disfrutando. Pues hoy tenemos poesía, tenemos música, tenemos salud. Todo esto me gusta muchísimo. Y hablando de salud, pues ya le damos la bienvenida oficial a los doctores Francisco de la Rosa y Gabriel Berratti. Saludos, qué bueno que están aquí con nosotros. Como les dije, vienen de Venezuela. Nos vienen a traer salud aquí a la República Dominicana y sobre todo quizás de una manera alternativa o novel, una manera que nosotros no conocíamos. Y qué bueno, porque están de manos de un grupo de personas profesionales que particularmente conocemos por su ejercicio profesional y podemos avalarlo por completo. Bienvenidos. Gracias. Primero, también saber que somos un grupo combinado. O sea, yo realmente soy dominicano. No me digas. Sí, claro que sí. No me digas, no me digas. Y tenemos asesores también de parte internacional con experiencia vasta en el mundo de la onda de choque focal de alta intensidad allá en Venezuela, que han venido a compartir y hemos tenido ya la oportunidad de poner a disposición de los pacientes dominicanos una técnica innovadora que ya estaba disponible en su modalidad radial y que ahora entonces tenemos una que es todavía más precisa y mucho más específica para algunas condiciones, que es la focal o de alta intensidad. Ya. ¿Qué son entonces las ondas de choque? Bueno, para aquellos que hablamos español, no doctor. Perdón, sí. Disculpa. Mi papel como asesor médico internacional, o inclusive trabajo en Estados Unidos y tengo la oportunidad también de trabajar en Venezuela, era la de venir a traer a República Dominicana esta tecnología no invasiva que tiene que ver con la regeneración o la reparación de las porciones del tendón que llegan al hueso. Básicamente la onda de choque extracorpórea focal tiene ya probada evidencia médica que influye en los procesos inflamatorios crónicos y que de alguna manera significa una alternativa no quirúrgica para los pacientes que tienen cierto y determinado tipo de dolencia. Okay, por ejemplo, no sé cuál de los dos quiere o se Sí. turnan. Por ejemplo, ¿qué yo me puedo tratar con ondas de choque? Ok, hay condiciones bastante frecuentes en la consulta de fisiatría y de ortopedia, que son, y más ahora con todo esto de la cultura fit. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos pacientes corredores en Que llegan consulta, lesionados. y el pan diario o el primo hermano del corredor es básicamente la fascitis plantar, por ejemplo, y esa es una de las condiciones en la cual, por ejemplo, como dice Que es un dolor Gabriel, muy grande en la planta del justamente pie, ahí en el origen de la fascia, de donde inicia el talón, y precisamente esa es una de las condiciones en donde el tratamiento médico conservador es más del 90 y tanto % de los casos. O sea que nosotros tenemos que tratar de brindar oportunidad al paciente de mejorarse sin la necesidad de requerir una cirugía. Exacto. Y dentro de eso vienen toda la batería de tratamiento, el uso de ortesis, el tratamiento rehabilitador basado en terapia física, algunas modalidades que ya previamente están disponibles aquí y otras que ya son un poquito más avanzadas, vamos a decir, que se reservan para esos casos que son renuentes a mejorar y que vienen a brindar otra oportunidad de tratamiento no quirúrgico, fuera del quirófano. Todos esos pacientes que sí, no quieren porque operarse. eso a veces uno, no es solamente que uno no quiere operarse, a veces incluso hay una operación o hay operaciones y como quiera persiste el problema, porque son, por ejemplo, si estamos hablando de tendones, el tendón es algo pues a veces hasta difícil de llegar, y si podemos llegar de una manera no invasiva, pues me imagino que es maravilloso. Por ejemplo, creo que en el caso de problemas de tendonitis, ¿no? Sí. Tendonitis, hablábamos del manguito rotador. A veces la gente, ay, que me duele un hombro, que me duele un hombro. No sabe que tiene el manguito rotador roto. Claro. Sí. Entonces, ¿se podría hacer como una terapia también alternativa en conjunto, postoperatoria? Bueno, hay que tener claro, Adelina, claro y presente, de que la onda de choque no sirve para tratar cuando el tendón está roto. Exacto. O sea, por eso digo que también es un complemento de rehabilitación. Un poco lo que es importante señalar es que cuando ocurren estas tendinopatías, hay un proceso degenerativo del tendón. El tendón es un proceso inflamatorio y tiene varias etapas. En una etapa ya crónica, el tendón se pone no elástico, se pone grueso. Y cierto tipo de fibras ya pierden de alguna manera el acceso a la circulación. ¿Cómo yo sé que mi problema es de tendón, por ejemplo, y no de huesos? Por ejemplo, Bueno. por la sintomatología.
Sí, bueno, en medicina todo empieza con la historia clínica, el examen del Pero yo del- estoy en mi del casa, médico. por ejemplo, porque nosotros somos dominicanos, recuérdate, y nos encanta empezar automedicando, no lo estamos promoviendo, pero por lo menos que la gente pues tenga una idea. Por ejemplo, si me duele, por ejemplo, el hombro, ¿cómo yo sé cuando es un problema de tendón? ¿Cómo yo sé cuando es un problema que yo puedo resolver con una pastilla? O si es músculo esquelético, por ejemplo, una artritis. Sí, de repente lo primero que nosotros y que quisiéramos que se llevaran del espacio que nos están brindando es que de repente la primera recomendación sería que no se automediquen. Ok, O sea, exactamente. Entonces no hagan lo que primero. ustedes Nosotros- iban a hacer ahora. Ustedes saben que realmente nosotros aquí tenemos problemas serios con los pacientes porque Somos dominicanos, nos medicamos. y todo la, eso. la medicación realmente está a la disponibilidad del paciente en las farmacias. O sea, nosotros tenemos poco control con relación a la mayoría de los medicamentos que se pueden dispensar over the counter o libre al paciente. Sin receta. Y eso el paciente dominicano lo explota a plena capacidad. Así llegan, es. Y llegan Y les receta súper- a la vecina y todo eso. Sí, no, súper medicado. Ok. Y eso interfiere con ese proceso que estaba mencionando Gabriel, De reparación. de reparación de un tendón que de repente ha venido dañándose por la actividad que realiza el paciente, ya sea deportiva o laboral, por los años que van pasando con nosotros, y los tendones también van cumpliendo años con nosotros, y de repente el decidir si medicar o no medicar no debería ser una decisión del paciente solamente. Entonces, luego de la evaluación, que ya decidimos que sí, que necesitamos la terapia, vamos a describir la terapia. ¿Cómo sería? Ok, Bueno, lo que una vez identificado el estado, digamos así, inflamatorio que tiene ese tendón y lo que es interesante, ¿Cómo se identifica a través de...? bueno, a través del sonograma, imágenes, de la resonancia magnética, quizás enzimas, no sé. bueno, se le hace, una vez que uno identifica cuál es digamos así, el estadio inflamatorio o el estatus inflamatorio del tendón, y hay que recalcar interesante, lo que se trata con esta técnica es la porción, muchas veces insercional, del tendón que se convierte en hueso. Quizás lo más difícil que nosotros tenemos como reto tratar. Importante eso. Ajá. Vamos a hablar de eso, el tendón que se convierte en hueso. Eso, ¿Cómo ok. así? Le voy a explicar. Para ser un poquito más explícito, cuando el tendón llega al hueso, de alguna manera hay una transición. Esas fibras que dejan de ser tendón para convertirse en inserción, esa es la parte que es más difícil de manejar. Okay. ¿Por qué? Porque ya la estructura tendinosa, lógicamente, cambia para insertarse. Y ese es el problema cuando lo que empieza, y lo que usted señalaba, Adelina, esa parte se empieza a romper, se empieza constantemente se está micro desgarrando y se está reparando. En los procesos inflamatorios, esa reparación no se concluye. Entonces, ese micro desgarro se convierte realmente en una, digamos así, en una herida crónica que no ha sido capaz de resolverse por ella misma. Y es cuando entonces el antiinflamatorio, y estos son estudios recientes, cuando el antiinflamatorio inclusive frena nuestros mecanismos propios de reparación. Yeah. Y entonces es cuando nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar a estimular factores de reparación y factores de resolución del mismo organismo para que sane esa micro ruptura que se ha venido generando por un esfuerzo físico, por nuestra actividad diaria, por una condición que nosotros dijimos, bueno, ahorita quiero hacer ejercicio, tengo que estar en forma. Y entonces ese tendón está constantemente reparándose, rompiéndose y reparándose. Entonces, pero ¿cómo funciona lo de las ondas? O sea, porque estamos oyendo, pero me gustaría saber cómo es el procedimiento. Por ejemplo, yo llego, me voy a dar la terapia, ¿qué pasa? Entro en una máquina, ¿cómo es? Ok, de repente el tratamiento es ambulatorio, o sea, no requiere admisión, es lo primero. Lo segundo es que para la onda de choque focal sí necesita cierto grado de sedación para recibir el tratamiento y se recoloca o se coloca la sonda. Duele. Molesta, o sea, es un punto Es que de repente importante que ya... seamos honestos, Sí, ¿no? de Para que la repente gente ya sepa lo vienen con dolor en el área donde se va a tratar, es lo primero. La onda de choque son ondas de alta intensidad, Son sónicas choques. que van... Ondas sónicas. Exacto, Okay. de Es sonido. como un sónico. ultrasonido, pero ya en Un su ultrasonido magnificación. que maneja cantidad de energía muy específica Okay. y que de alguna manera esa cantidad de energía es capaz de activar los mecanismos
del mecanismo propio del tejido. ¿En cuánto tiempo yo me sano? Ok, depende de la condición. Bueno, se hacen pero sesiones ¿cuántas sesiones sería? semanales y pueden variar desde 4 a 8 sesiones dependiendo de la condición. Hay algunas condiciones que requieren mucho más tratamiento y mucho más seguimiento, como otras que son todavía más complejas que las tendinopatías, como la pseudoartrosis, de repente tiene que tomar mucho más tiempo. Para que la gente entienda. No son fracturas. La pseudoartrosis es una fractura que no llega a consolidar. Okay, cuando uno se queda, o quizás personas incluso como con una operación que fue fallida también. Nos queda un minuto, nos vamos a comerciales, pero hay 2 preguntas que no se me pueden quedar. Número 1, ¿esto está aprobado por la FDA? Porque creo que eso es un sí, porque están ustedes trabajando en los Estados Unidos. Así es. Y aparte, si lo costean, pues los seguros médicos. Quizás algunas personas tienen miedo de que esto sea muy caro, de que lo costean los seguros médicos o... Algunos ya están haciendo cobertura. Y sobre todo si es una fractura, me imagino que sí. Sí, bueno, justamente hay ciertas entidades clínicas que los seguros prefieren, lógicamente, acceder a reconocerlas, como es el del retardo de consolidación, las fracturas que no consolidan, ¿cierto? La fascitis plantar, por ejemplo. ¿Y el grado, cuál sería el porcentaje de recuperación total a través del tratamiento? En la fascitis plantar hay curación. En la fascitis plantar hay curación, hay medicina, nosotros decimos, esto está documentado, medicina basada en evidencia. Nosotros tenemos estudios de 87-86% de pacientes que son evaluados. Que es alto. Sí, después de 4 años. Y hay lo que llaman, eso se llaman son estudios multicéntricos, metaanálisis, que incluyen básicamente diferentes grupos a nivel mundial, donde se reúnen cada 3 años y logran arrojan de alguna manera exponer sus resultados. Perfecto. Para la fascitis plantar, para la epicondilitis, para el retardo de consolidación, para la calcificación del manguito rotador, para inclusive el tendón patelar. Hay estudios que están documentados, hay trabajos científicos y hablan entre el 77 y el 83% de resultados satisfactorios después de los 4 años. Eso en medicina es curación. Así es. Bueno, pues yo creo que todas las personas que en casa ya han visto los teléfonos titulados en pantalla de C, más información, pues aquí definitivamente tenemos una nueva opción y que está disponible, y lo que me gusta, un proceso no invasivo, un proceso ambulatorio y que realmente pues funciona. Entonces estamos hablando de ciencia y de nueva ciencia, qué bueno. Señores, gracias por haber compartido con nosotros. Maravilloso, maravilloso tenerlos aquí. Un saludito a los Fanny de parte de todos nosotros. Nos volvemos en un momentito, hablaremos con Margie, ella tendrá también otra musiquita linda que compartir con nosotros, y Carolina. Ya volvemos. Ya regresamos con Adelina.